Acomódate. Deja que el peso del día se deshaga como hojas secas llevadas por el viento. Porque esta noche no hablaremos de héroes luminosos, sino de una criatura que alguna vez fue luz. Antes de convertirse en sombra. Antes de llamarse Gollum. Antes de susurros húmedos en cavernas profundas. Antes de los ojos grandes que brillan en la oscuridad. Existió un nombre sencillo, casi olvidado por el mundo. Sméagol. Nació en los márgenes de los grandes ríos, en tiempos antiguos. Cuando los campos eran verdes y el sol aún no conocía el peso de la guerra que vendría. Pertenecía a un pueblo pequeño, discreto. Parientes lejanos de los hobbits que más tarde habitarían la comarca. Vivían cerca del Anduin. El gran río. Esa vena plateada que cruza la Tierra Media como un suspiro eterno. Allí, entre juncos y aguas tranquilas. Sméagol aprendió a pescar, a esconderse, a observar. Desde pequeño mostró una inclinación particular. Curiosidad intensa. Apego profundo a los objetos brillantes. Y una tendencia a apartarse del resto. No era malvado. No aún. Pero había algo en él. Una semilla dormida. Sméagol prefería los secretos. Prefería el susurro al grito. La sombra al sol pleno. Mientras otros reían en comunidad. Él se deslizaba hacia rincones donde pudiera mirar. Escuchar. Guardar. Su abuela, matriarca de su pequeña comunidad. Lo protegía. Decían que lo consentía demasiado. Que pasaba por alto sus pequeños robos. Sus miradas largas hacia lo que no le pertenecía. Porque Sméagol deseaba. Siempre deseaba. No riquezas inmensas. No poder visible. Sino posesión íntima. Quería cosas que pudiera sostener cerca del pecho. Cosas que fueran suyas. Solo suyas. Y entonces llegó el día. Un cumpleaños. Un paseo en bote con su primo Déagol. El río estaba sereno. El sol tocaba la superficie del agua con dedos dorados. Todo parecía insignificante. Hasta que el destino decidió respirar. Déagol fue arrastrado por algo bajo la corriente. Un pez grande, quizá. O quizá la voluntad invisible de fuerzas más antiguas. Se sumergió. Y en el fondo del río, entre raíces y limo, encontró un objeto que no pertenecía a esa era. Un anillo. Liso. Dorado. Simple. Pero vivo. Ese anillo no era un adorno. Era uno de los anillos de poder forjados por la oscuridad de Sauron, el Señor Oscuro. Era el anillo único. Cuando Déagol emergió, jadeando, con el anillo en la mano, Sméagol lo vio. Y algo en él despertó. No fue una decisión racional. No fue un plan. Fue hambre. Un deseo súbito, ardiente, absoluto. Dámelo, dijo. No como petición. Como necesidad. Déagol se negó. Y en ese instante, bajo el cielo abierto, junto al río que había sido testigo de su infancia, Sméagol cruzó un umbral invisible. Sus manos rodearon el cuello de su primo. No hubo gran discurso. No hubo odio previo. Solo deseo. El río siguió fluyendo. El sol siguió brillando. Y Sméagol se convirtió en asesino. Tomó el anillo. Y lo llamó regalo. Regalo de cumpleaños. Regalo que nadie debía ver. Regalo que debía esconder. Regalo que comenzó a susurrar. Porque el anillo no era pasivo. Tenía voluntad. Tenía memoria. Tenía intención. Y encontró en Sméagol una mente maleable. Un corazón ya inclinado hacia la posesión. Una grieta perfecta por donde entrar. Regresó a su pueblo distinto. No físicamente, aún no. Pero algo en su mirada había cambiado. Se volvió desconfiado. Sus palabras se volvieron agrias. Sus robos más frecuentes. El anillo le otorgaba invisibilidad. Y con ella, poder. Espiaba. Escuchaba secretos.
Tomaba lo que quería. Pero el poder no lo llenaba. Lo aislaba. Sus parientes comenzaron a temerlo. A murmurar. A apartarse. Finalmente, fue expulsado. Rechazado por su propia abuela. Desterrado. Y así comenzó su descenso. Se internó en túneles y cavernas bajo las montañas nubladas. Allí, lejos del sol, lejos del juicio. El anillo pudo trabajar sin interrupciones. Los años pasaron. Décadas. Siglos. El tiempo no lo tocaba como a otros. El anillo prolongaba su vida. Pero no como bendición. Como estiramiento. Como hilo tenso que no se rompe. Pero tampoco descansa. Su cuerpo comenzó a encorvarse. Sus ojos se agrandaron en la oscuridad. Su piel se volvió pálida, casi traslúcida. Y su mente se fragmentó. Sméagol no murió. Pero dejó de ser uno solo. En las cavernas comenzó a hablar consigo mismo. A discutir. A justificarse. El nombre Sméagol se volvió débil. Y emergió otro sonido. Gollum. Un ruido gutural. Producido por su garganta dañada por siglos de susurros y humedad. Ese sonido se convirtió en identidad. Gollum. Pero en el fondo, muy profundo, todavía había un eco. Un recuerdo del río. De la luz. Del cumpleaños. Un niño que alguna vez pescó bajo el sol. Al momento en que Sméagol aún no sabía que una sola decisión puede extenderse por siglos. El cuerpo de Déagol quedó oculto entre las raíces y el barro. El agua cubrió el secreto con su indiferencia eterna. El Anduin siguió fluyendo. Como si nada hubiese ocurrido. Pero la naturaleza siempre recuerda. Sméagol volvió a casa con el anillo oculto en el puño. No temblaba por culpa. Temblaba por emoción. El objeto parecía latir. No era un latido audible. Era sensación. Promesa. Esa noche no durmió. Giraba el anillo entre sus dedos, dejando que la luz del fuego se reflejara en su superficie dorada. Algo en su interior comenzaba a cambiar. No era una corrupción súbita. Era una inclinación que se profundizaba. Al día siguiente, probó su poder. Se colocó el anillo. El mundo no se apagó. Se volvió distante. Y él desapareció. Invisible. No comprendía la magnitud de lo que sostenía. No sabía que ese anillo había sido forjado por la voluntad oscura de Sauron. En las llamas del monte del destino. Pero sentía su efecto. Invisible, escuchó conversaciones que no le pertenecían. Observó sin ser visto. Tomó pequeñas cosas. Al principio, eran niñedades. Un objeto brillante. Un trozo de comida. Un secreto. Pero cada uso dejaba marca. El anillo no solo ocultaba el cuerpo. Amplificaba deseos. Sméagol empezó a desconfiar incluso de quienes no sospechaban de él. Miraba a sus familiares como posibles enemigos. Como si todos supieran lo que había hecho. Su abuela notó el cambio. Ya no era el muchacho curioso. Había en su mirada una dureza nueva. Sus parientes comenzaron a perder cosas. Susurraban sobre presencia invisible. Sobre ruidos en la noche. Y aunque no podían verlo, podían sentirlo. La corrupción no fue un rayo. Fue una niebla. Lenta. Persistente. Sméagol comenzó a hablar solo mucho antes de llegar a las cavernas. No eran discusiones aún. Eran susurros al anillo. Le hablaba como si fuera amigo. Como si pudiera escuchar. Y de alguna manera, respondía. No con palabras claras. Sino con impulsos. Úsalo. Escucha. Toma. El aislamiento creció. Fue expulsado finalmente no solo por sospecha, sino por incomodidad. Su presencia perturbaba. No porque supieran del asesinato, sino porque algo en él ya no era natural.
Fue entonces cuando eligió el exilio. No lo arrastraron. No lo encadenaron. Se fue porque el mundo abierto ya no le resultaba cómodo. Buscó rincones, túneles, sombras. El anillo brillaba menos a la luz del sol, pero parecía más fuerte en la oscuridad. Mientras caminaba hacia las montañas nubladas, el cambio físico apenas comenzaba. Su espalda no estaba aún encorvada. Su piel no era gris. Pero su espíritu ya se estaba plegando hacia adentro. El mundo exterior se volvió amenaza. El anillo se volvió hogar. Y así, antes de que Gollum naciera completamente, Sméagol ya estaba eligiendo. Elegía ocultarse. Elegía justificar. Elegía aferrarse. La cueva no lo convirtió en criatura. La cueva fue consecuencia. Porque el verdadero origen de Gollum no fue la oscuridad física. Fue la decisión repetida de preferir la posesión sobre la relación. El río había sido testigo. Las raíces habían guardado el secreto. Pero dentro de Sméagol, el eco del momento del crimen nunca desapareció. Solo fue cubierto. Capas y capas de negación. De uso del anillo. De invisibilidad. Hasta que el nombre Sméagol comenzó a doler. Y cuando un nombre duele, la mente busca otro. Ese otro nombre aún no había nacido por completo. Pero ya estaba formándose. Como una sombra que aprende a moverse sola. Sméagol ya no camina por campos verdes. Ya no escucha risas junto al río. Ahora desciende. Las montañas nubladas no lo juzgan. No lo expulsan. Simplemente lo envuelven. Y para alguien que huye de miradas, eso es consuelo. Al principio, no se internó demasiado. Dormía cerca de la entrada, aún sintiendo el aire del exterior. Pero la luz comenzó a incomodarlo. El sol era demasiado revelador. Demasiado honesto. El anillo parecía vibrar con mayor fuerza en las sombras. Como si lo guiara hacia abajo. Y Sméagol obedecía sin saber que obedecía. Los túneles se volvieron más estrechos. Las rocas más frías. El silencio más denso. Allí descubrió un lago subterráneo. Oscuro. Quieto. Espejo negro donde nada se reflejaba. En medio del lago había una pequeña isla de piedra. Ese lugar se convirtió en refugio. Allí podía vigilar cada acceso. Allí podía escuchar cualquier intrusión. Allí podía estar solo, con su tesoro. Los primeros años no fueron aún monstruosos. Cazaba peces con torpeza creciente. Sus manos se acostumbraron al agua helada. Pero el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Las estaciones dejaron de existir. Sin sol, no había días claros ni noches profundas. Solo continuidad. Y el anillo lo mantenía vivo. Su cuerpo dejó de envejecer con naturalidad. No rejuvenecía. No sanaba del todo. Simplemente, no terminaba. Era una vida extendida. No plena. Sus uñas crecieron como garras. No por maldad, sino por adaptación. Sus ojos se agrandaron para absorber cada rastro de luz mínima. Su piel perdió el tono cálido del pasado. Se volvió pálida, casi gris. Pero el cambio más delicado fue el del lenguaje. Hablaba menos en voz alta. Pensaba más. Y cuando pensaba demasiado tiempo en soledad, la mente busca compañía. Somos inteligentes, susurraba. Sí, lo somos. Nadie puede encontrarnos aquí. La primera vez que respondió a su propia voz, no lo notó. Solo parecía un pensamiento repetido. Pero con los años, las respuestas tomaron forma. La culpa también bajó a la cueva con él. En la superficie podía distraerse. Aquí, no. El recuerdo de Deagol aparecía en el silencio. En el sonido del agua contra la piedra. En el reflejo distorsionado del lago. No era regalo. Sí lo era. Era cumpleaños. Así comenzó el diálogo.
Sméagol y algo más. Aún no Gollum por completo. El nombre Gollum nació como sonido involuntario. Un carraspeo constante en la garganta, causado por la humedad y los susurros interminables. Gollum. Ese ruido se repetía al tragar, al reír, al enfadarse. Con el tiempo, dejó de ser sonido y se volvió identidad. En la soledad, uno necesita nombrarse. Sméagol empezó a referirse a sí mismo en plural. Nosotros. Porque ser uno solo era demasiado frágil. El anillo reforzaba esa división. No hablaba con palabras, pero intensificaba emociones. Cuando Sméagol dudaba, el deseo crecía. Cuando recordaba, la obsesión lo cubría. La cueva no lo corrompió de inmediato. Lo fue puliendo, como el agua que desgasta piedra durante siglos. Mientras tanto, el mundo exterior cambiaba. Reinos se levantaban. Guerras se libraban. El poder oscuro de Sauron comenzaba a reunir fuerzas otra vez. Pero en la isla del lago subterráneo, Gollum no pensaba en imperios. Pensaba en posesión. En mantener. En guardar. En esconder. La oscuridad se convirtió en madre silenciosa. Lo alimentaba con aislamiento. Lo protegía del juicio. Pero también lo alejaba de toda posibilidad de redención. Siglos pasaron. 5 siglos. El anillo extendió su vida más allá de lo natural. No por compasión, sino porque aún lo necesitaba. Era un guardián temporal. Un escondite con pulso. Y así, cuando finalmente el destino llevó a Bilbo Bolsón a esas cavernas, Sméagol ya casi no existía como identidad dominante. Gollum estaba completo. Criatura de agua y piedra. De susurro y eco. De deseo concentrado en un único objeto. Pero en el fondo, muy en el fondo, aún quedaba un fragmento. Una chispa pequeña que recordaba el río. El sol. Un cumpleaños. Esa chispa no murió. Solo quedó enterrada bajo 500 años de oscuridad. Y esa es la verdadera raíz de su origen. No nació monstruo. Se volvió silencio. Se volvió obsesión. Se volvió fragmento. Sméagol ya no caminaba bajo el sol. Ahora habitaba en lo profundo de las montañas nubladas. En cavernas donde el eco era el único compañero constante. El anillo estaba con él. Siempre con él. Cerca del pecho. Entre los dedos. Contra los labios. Lo llamaba mi tesoro. No era una metáfora. Era una relación. El anillo susurraba sin palabras. Prometía seguridad. Prometía permanencia. Prometía que nunca volvería a ser rechazado. Y Sméagol escuchaba. Al principio, el cambio fue casi imperceptible. Sus uñas crecieron más largas. Sus hombros comenzaron a encorvarse. Sus movimientos se volvieron más sigilosos. Pero lo más profundo no era físico. Era la mente. En la oscuridad, sin voces externas. La única conversación posible era interna. Y allí comenzó la división. Somos invisibles, susurraba una voz. Somos poderosos. Nadie puede echarnos otra vez. Pero otra voz, más débil, temblorosa, respondía. No debimos. No era regalo. Déagol. El nombre de su primo flotaba a veces como una hoja en el agua de su memoria. Y cada vez que emergía, el anillo apretaba más fuerte su voluntad. Los siglos pasaban. Porque el anillo no lo dejaba morir. Extendía su vida como una cuerda tensa. Sin permitirle descanso. El tiempo en la cueva era diferente. No había estaciones. No había amaneceres. Solo hambre. Cazaba peces con manos rápidas. A veces, criaturas perdidas en la oscuridad. Sus ojos se adaptaron. Se volvieron enormes, redondos, reflectantes. Ya no necesitaba luz. La piel se volvió grisácea. Delgada. Casi translúcida. Sus dientes se afilaron.
Su espalda se curvó como si el peso del mundo estuviera siempre sobre él. Pero lo más profundo, lo más irreversible, era la fractura. Ya no era solo Sméagol. Ahora era diálogo constante. Discusión. Pelea. Somos el dueño del tesoro. Nos pertenece. Lo encontramos. Lo robamos. Lo matamos. Mentiras. Mentiras. Fue regalo. El anillo amplificaba la voz dominante. La que justificaba. La que negaba culpa. Y así nació plenamente Gollum. El nombre no fue elegido. Fue emitido. Un sonido involuntario. Gutural. Que escapaba de su garganta dañada. Gollum. Ese ruido lo definió. Lo separó. Sméagol era recuerdo. Gollum era presente. En las profundidades, el mundo cambió. Guerras estallaron. Reinos cayeron. El poder de Sauron comenzó a resurgir lentamente. Pero Gollum no sabía de estrategias ni ejércitos. Su mundo era pequeño. Una isla en medio de un lago subterráneo. Un túnel. Un rincón oscuro. Allí hablaba consigo mismo. Allí protegía su tesoro. Allí esperaba, aunque no sabía qué. El anillo también esperaba. No estaba satisfecho. Había usado a Sméagol para sobrevivir. Pero su propósito era regresar a su amo. Y aunque Gollum lo adoraba, el anillo no lo amaba. Solo lo utilizaba. Con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. El anillo empezó a deslizarse. A pesar de la obsesión de Gollum, parecía menos dispuesto a permanecer. Como si su voluntad estuviera despertando. Y entonces, un día, en lo más profundo de las montañas, llegó alguien inesperado. Un hobbit. Pequeño. Perdido. Temeroso. Su nombre era Bilbo Bolsón. El encuentro no fue inmediato. Fue un juego de sombras y acertijos. Una danza de astucia y hambre. Gollum vio en él algo familiar. Un eco de lo que una vez fue. Pero también vio amenaza. El anillo, silenciosamente, tomó una decisión. Se deslizó del dedo de Gollum sin que él lo notara. Abandonó a su portador. Después de casi 500 años. Cuando Gollum descubrió la pérdida, el mundo se rompió. No fue simple frustración. Fue desgarro. Como si le hubieran arrancado el corazón. Gritó. Rasgó la piedra. Buscó desesperadamente en cada rincón de la cueva. Pero el anillo ya estaba en manos de Bilbo. Y por primera vez en siglos, Gollum sintió algo que no era posesión. Vacío. El vacío reveló algo terrible. Sin el anillo, su mente estaba desnuda. Las voces no se silenciaron. Se volvieron más intensas. Nos lo robaron. Nos traicionaron. Debemos recuperarlo. Pero también, quizá es mejor. Quizá sin él. No. Esa posibilidad fue aplastada. La obsesión reemplazó al aislamiento. Gollum dejó la cueva. Salió al mundo exterior. Un mundo que había cambiado sin él. El sol le lastimaba los ojos. El aire libre lo confundía. Pero una sola idea lo guiaba. Encontrar al ladrón. Recuperar su tesoro. Así culmina su transformación. No fue un instante. Fue una erosión lenta. Como agua que desgasta piedra durante siglos. Sméagol no desapareció por completo. Pero quedó enterrado bajo capas de miedo, culpa y obsesión. Gollum caminaba ahora en el mundo. Ya no como criatura aislada, sino como sombra en movimiento. Y el destino de la Tierra Media, aunque él no lo sabía, comenzaba a entrelazarse con sus pasos. Gollum ya no era simplemente una criatura deformada por el tiempo. Era una mente que había construido su propia verdad. Durante siglos en la oscuridad, sin nadie que lo contradijera. Sus pensamientos se volvieron ley. Y su ley tenía un centro absoluto. El tesoro.
No era solo un objeto. No era poder abstracto. Era identidad. Sin el anillo, ¿quién era él? No Sméagol. Ese nombre dolía. No Gollum. Ese nombre era consecuencia. El tesoro le daba continuidad. Le daba sentido a su existencia extendida artificialmente. Así nació su ideología. Primera regla. Lo que poseo me define. Segunda regla. Si algo me pertenece, nadie puede quitármelo. Tercera regla. Si alguien lo toma, es ladrón. En su mente, no hubo asesinato. No hubo robo. Hubo adquisición. Fue regalo de cumpleaños, repetía. Repetir era construir verdad. Porque si el acto inicial era injustificable, todo lo que vino después sería insoportable. La mente de Gollum aprendió a protegerse. Dividió la culpa. Sméagol cargaba la vergüenza. Gollum cargaba la defensa. No fue malo. Sí fue. No fue. Era nuestro. Así funcionaba su moral interna. No había bien y mal universales. Solo propiedad. El anillo no representaba dominación mundial para él. Eso era ambición de otros. Para Gollum, el tesoro representaba seguridad. El mundo lo había rechazado. Su pueblo lo expulsó. La luz lo lastimaba. Pero el anillo nunca lo juzgaba. Le daba invisibilidad. Y en la invisibilidad, él encontraba control. Invisible no era solo desaparecer del ojo. Era desaparecer del juicio. No ser visto. No ser condenado. Así, la invisibilidad se convirtió en filosofía. Si no me ven, no pueden herirme. Su ideología no era grandiosa. Era íntima. Pequeña. Pero feroz. Cuando comenzó a seguir el rastro de Bilbo Bolsón, su pensamiento se endureció aún más. Bilbo no era persona. Era función. Ladrón. El que rompió el orden de su universo. Y cuando, años después, el anillo pasó a manos de Frodo Bolsón, la lógica se repitió. Otro ladrón. Pero aquí surgió algo inesperado. Frodo no era cruel. No lo trató como monstruo. Le habló. Y en ese diálogo, una grieta se abrió en la ideología rígida de Gollum. Porque por primera vez en siglos, alguien pronunció su nombre antiguo. Sméagol. Ese sonido atravesó capas de oscuridad. Sméagol. No Gollum. El nombre era reconocimiento. Y la ideología de posesión comenzó a temblar. Si alguien podía verlo como algo más que criatura, ¿entonces era posible que aún existiera algo salvable? Su sistema moral se volvió inestable. Ya no era solo recuperar el tesoro. Ahora era decidir quién era. En presencia de Frodo, Sméagol emergía más fuerte. Había gratitud. Había deseo de agradar. Pero el anillo estaba cerca. Y cuando el tesoro está cerca, la ideología de posesión se activa como fuego bajo cenizas. Lo queremos. No debemos. Lo prometimos. Pero es nuestro. Gollum no veía la destrucción del anillo como salvación. La veía como aniquilación. Destruir el tesoro era destruir el eje que sostenía su existencia. Sin él, no quedaba propósito. Aquí reside la tragedia de su pensamiento. No sabía existir sin aquello que lo corrompía. No conocía identidad más allá de la obsesión. Por eso traiciona. Por eso duda. Por eso oscila. No porque sea estratega malvado como Sauron, sino porque su ideología es frágil. Está construida sobre una mentira que necesita repetirse constantemente. Es nuestro. Repetir para no enfrentar. Justificar para no recordar el río. En el fondo, muy en el fondo, Sméagol sabía la verdad. Pero aceptar la verdad implicaba aceptar que toda su vida extendida había sido error. Y eso era demasiado pesado. Así que eligió creer. Creer en el tesoro. Creer en la posesión.
creer en la recuperación. Una moral pequeña, pero absoluta. La historia avanza. Ya no estamos en la cueva. Ahora el mundo arde lentamente bajo la sombra creciente de Sauron. Gollum ha perdido el anillo. Y la pérdida es más dolorosa que el exilio. Durante siglos, su identidad fue simple. Poseedor del tesoro. Ahora es perseguidor. Tras abandonar las montañas nubladas, vaga por bosques y pantanos. Es capturado. Torturado. Interrogado. En las mazmorras de Mordor, su mente se fragmenta aún más. Resiste no por fortaleza moral, sino por obsesión. Pronuncia dos palabras bajo tormento. Bolsón. Comarca. Así, el destino del pequeño portador queda marcado. Pero el conflicto verdadero no ocurre en Mordor. Ocurre cuando encuentra a Frodo Bolsón. En los pantanos, entre neblinas y luces fantasmales. Gollum lo sigue. Acecha. Planea recuperar lo que considera suyo. Pero es capturado. Y aquí comienza el conflicto más profundo de su existencia. Frodo no lo mata. No lo desprecia. Lo llama por su nombre antiguo. Sméagol. Ese sonido es un golpe suave, pero devastador. Porque nadie lo había llamado así en siglos. El nombre abre una puerta sellada. Por primera vez desde el río. Sméagol siente algo distinto al hambre. Reconocimiento. El conflicto ya no es externo. Es interno. Debemos recuperar el tesoro. Pero el amo es bueno con nosotros. Nos traicionará. No, nos protege. En presencia de Frodo, Sméagol crece. En presencia del anillo, Gollum se fortalece. La dualidad se vuelve visible incluso para Samwise Gamgee, quien desconfía desde el inicio. Sam ve la amenaza. Frodo ve el reflejo. Porque en Gollum existe la imagen de lo que Frodo podría convertirse si cede completamente al poder del anillo. Y eso crea un vínculo silencioso. El conflicto de Gollum no es solo recuperar el tesoro. Es decidir quién es cuando alguien le ofrece compasión. Hay un momento, breve pero luminoso, en el que Sméagol casi vence. Cuando Frodo duerme, Gollum lo observa. Su rostro se suaviza. Extiende la mano. No para robar. Para tocar. Como si quisiera asegurarse de que la bondad es real. En ese instante, podría haber cambiado su destino. Pero el conflicto necesita presión. Y la presión llega en forma de sospecha. De palabras duras. De miedo. Cuando Sam lo acusa. Cuando la desconfianza se instala. Gollum retrocede. La vergüenza activa la defensa. Y la defensa fortalece a Gollum. Así nace el plan de traición. Guiarlos hacia ella la araña en Cirith Ungol. No por alianza con el mal absoluto, sino por desesperación. Si la criatura los devora, el tesoro quedará sin amo. El conflicto alcanza su punto más agudo aquí. Porque Gollum no odia a Frodo. Lo envidia. Lo necesita. Lo teme. Frodo representa la posibilidad de portar el anillo sin hundirse completamente. Y eso es intolerable para quien ya se hundió. En Cirith Ungol, la traición se consuma. Pero incluso después, Gollum no celebra. No hay triunfo. Solo ansiedad. Porque incluso en su acto más oscuro, Sméagol aún existe. Aún duele. Y cuando Frodo sobrevive, el conflicto final se acerca. El monte del destino espera. Pero eso pertenece a la siguiente parte. Imagina el aire pesado de Mordor. Ceniza flotando como nieve oscura. El suelo caliente bajo los pies. El viaje termina donde todo comenzó. En el monte del destino. Allí donde el anillo fue forjado por Sauron. Allí debe ser destruido. Gollum ha seguido a Frodo Bolsón hasta el corazón del fuego. Ya no es guía. Ya no es aliado. Ya no es sombra distante. Es hambre concentrada. Ha perdido peso. Ha perdido fuerza. Pero no ha perdido obsesión.
En las laderas del volcán, ataca. No con estrategia. Con desesperación. Porque siente que el final se aproxima. Y para alguien cuya identidad depende del tesoro. El final del anillo es el fin del ser. Dentro de la grieta ardiente. El calor es insoportable. La lava respira. La roca cruje. Frodo llega al borde. El momento definitivo. Y entonces ocurre lo inesperado. Frodo no lo destruye. Reclama el anillo. En ese instante, la tragedia se vuelve completa. Porque incluso el más resistente puede caer. El poder del anillo es absoluto cuando está al borde de su origen. Y Gollum lo siente. Lo percibe. El tesoro está nuevamente sin dueño visible. Ataca una vez más. Muerde. Arranca el dedo. Recupera el anillo. Y por un instante eterno. Gollum vuelve a ser completo. Salta. Ríe. Baila al borde del abismo. El tesoro es nuestro. No hay malicia estratégica. No hay conciencia del mundo exterior. Solo posesión restaurada. Pero el suelo es inestable. La piedra se quiebra. Y entonces. Cae. No hay grito largo. No hay discurso final. Solo sorpresa. Mientras cae hacia el fuego. No mira a Sauron. No piensa en reinos. No maldice a Frodo. Aprieta el anillo contra su pecho. Lo abraza. Como quien abraza aquello que más ama. El fuego lo recibe. Y en ese fuego, dos cosas suceden al mismo tiempo. El anillo se destruye. Y Gollum desaparece. Su derrota no es gloriosa. No es heroica en intención. Pero es decisiva. Sin quererlo. Sin comprenderlo. Se convierte en el instrumento final de la caída de Sauron. Aquí reside la paradoja más profunda de su historia. Gollum no pudo destruir el anillo por voluntad. Pero su obsesión lo llevó al único punto donde podía ser destruido. Si no hubiera perseguido. Si no hubiera traicionado. Si no hubiera mordido. El anillo habría sobrevivido. Su caída es derrota personal. Pero salvación colectiva. Y en el fuego, quizá, por una fracción de segundo. Smeagol sintió algo distinto. No culpa. No hambre. Liberación. Porque sin el anillo. Ya no había susurro. Ya no había división. Ya no había necesidad de justificar. El fuego consumió la corrupción que lo sostuvo durante siglos. Y así termina Gollum. No como villano triunfante. No como monstruo absoluto. Sino como criatura trágica. Que fue esclava de aquello que amaba. La lava se ha enfriado. El humo se disipa. El poder de Sauron se ha desmoronado. Pero algunas historias no terminan cuando cae el enemigo. Algunas comienzan a comprenderse después. Gollum murió en el fuego del monte del destino. No hubo tumba. No hubo canción en su honor. Y sin embargo, su huella es imborrable. Porque sin Gollum, el anillo no habría sido destruido. Es una verdad incómoda. El destino de la Tierra Media no fue sellado por la fuerza de reyes. Ni por ejércitos innumerables. Fue sellado por una criatura rota. Consumida por obsesión. Aquí radica su legado más poderoso. La salvación no siempre nace de la pureza. A veces surge del error acumulado. Frodo Bolsón no pudo arrojar el anillo voluntariamente. En el último instante, incluso él sucumbió. Eso cambia todo. Porque demuestra que el poder del anillo era absoluto. Nadie podía resistirlo en el corazón mismo de su creación. Nadie, excepto el accidente provocado por la obsesión de Gollum. Su caída fue involuntaria. Pero decisiva. Y así, la criatura más despreciada se convierte en pieza central de la redención del mundo. Ese es su impacto histórico. Pero hay algo más profundo. Gollum es espejo. Es la representación visible de lo que el anillo hace con el alma. Lo que comenzó con deseo pequeño.
terminó en fragmentación total. Y sin embargo, nunca dejó de haber en él un resto de Sméagol. Ese resto es importante, porque significa que la corrupción no elimina completamente la esencia. La cubre, la distorsiona, la fragmenta, pero no la borra del todo. Su relación con Frodo fue más que circunstancial. Fue advertencia viva. Frodo lo miraba y veía un posible futuro. Un portador que no soltó. Un ser que eligió posesión sobre compasión. Y eso influyó en cada decisión. Incluso en el momento final, cuando Frodo le había mostrado misericordia. Esa misericordia permitió que Gollum estuviera allí. Si lo hubieran matado antes. Si la compasión hubiera sido reemplazada por juicio. El anillo habría sobrevivido. El legado de Gollum, entonces, está entrelazado con la misericordia. No es ejemplo de virtud. Es ejemplo de advertencia. Es recordatorio de que el deseo sin límite devora. La posesión sin medida fragmenta. La obsesión sin pausa deshumaniza. Pero también enseña algo más delicado. Que incluso el ser más caído puede desempeñar un papel esencial en el equilibrio del mundo. No por nobleza. No por redención consciente. Sino porque el destino teje con hilos imperfectos. El impacto de Gollum no es solo narrativo. Es filosófico. En el universo creado por Tolkien, el mal no es siempre monstruoso desde el inicio. A veces es pequeño. Cotidiano. Disfrazado de deseo personal. Gollum no quiso dominar reinos. Solo quiso poseer algo que creyó suyo. Y ese pequeño deseo sostuvo siglos de oscuridad. Por último te susurraremos secretos. Pequeños detalles. Que revelan quién fue realmente Gollum. Antes de ser Gollum, existió Sméagol. Gollum no fue un nombre elegido. Fue un sonido. Un ruido gutural que su garganta producía después de siglos en cavernas húmedas. Un carraspeo repetido. Que terminó convirtiéndose en identidad. Su nombre más famoso. Es el eco físico de su deterioro. Y quizá eso ya nos dice algo. Sméagol no era exactamente un hobbit. Pero estaba muy cerca de serlo. Pertenecía a una rama antigua llamada los Stoor. Eso explica por qué el anillo lo afectó de manera similar a Bilbo Bolsón. Y a Frodo Bolsón. Vida prolongada. Invisibilidad. Corrupción lenta. No era una criatura oscura desde el inicio. Era un ser pequeño. Expuesto a un poder demasiado grande. Vivió casi 600 años. Encuentra el anillo alrededor del año 2463 de la Tercera Edad. Y muere en 3019. Más de 5 siglos. Pero no fue una vida plena. Fue una existencia estirada. Como una cuerda que nunca se rompe. Pero tampoco descansa. Muchos olvidan que fue capturado en Mordor. Allí fue torturado por órdenes de Sauron. Y bajo tormento pronunció 2 palabras. Bolsón. Comarca. Esas palabras cambiaron el rumbo de la guerra. Sin quererlo. Gollum ayudó a que el enemigo encontrara el camino hacia los hobbits. A veces, el daño no nace del odio, sino del dolor. El propio Tolkien no lo veía como un villano absoluto. Lo veía como una figura trágica. Una advertencia. Un ejemplo de cómo el mal puede crecer lentamente dentro de alguien común. Para Tolkien, la misericordia hacia Gollum era esencial. Sin compasión, la historia habría terminado en oscuridad total. Hay algo aún más profundo. En el monte del destino, Frodo no destruye el anillo. Lo reclama. Eso significa que Gollum fue, sin proponérselo, el instrumento final para salvar la Tierra Media. Su obsesión provocó la caída. Su caída provocó la destrucción. El más roto se convirtió en pieza decisiva. Muchos interpretan a Gollum como representación de la adicción. El anillo es su dependencia. Su identidad. No puede vivir con él. Pero tampoco puede vivir sin él.
Su diálogo interno refleja la lucha de quien sabe que algo lo destruye. Y aún así lo desea. Y existe un momento, casi invisible, en el que pudo cambiar. Cuando Frodo duerme y Gollum lo observa. Hay ternura en su rostro. Está cerca de elegir lealtad verdadera. Cerca de dejar de ser esclavo. Pero la sospecha, el miedo, lo empujan de regreso a la sombra. Y esa oportunidad perdida hace su historia más dolorosa. Gollum es el espejo de Frodo. Cada vez que Frodo lo mira, ve lo que podría convertirse si el anillo lo consume por completo. No es solo acompañante. Es advertencia viva. Es el futuro posible. Y finalmente, su muerte. Cae abrazando el anillo. Pero en el fuego, por primera vez en siglos. Ya no hay susurro. Ya no hay división. Ya no hay lucha interna. El fuego no solo destruye. También libera. Gollum no es solo criatura de sombra. Es estudio de fragilidad. Es advertencia sobre el deseo. Es prueba de que incluso el más roto puede cambiar el destino del mundo. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para más historias. Y comenta con cuál personaje te gustaría soñar. Lindos sueños.